Mi esposo me engañó con su colega. Me infiltré en su oficina para destruirlos desde adentro. Pero cuanto más hablaba con ella, más me reconocía en su historia. También fue usada. Planeamos hundirlo juntas. Hasta que le confesó que aún la amaba, y ella dudó. Me llamo Mariana, tengo 33 años y soy arquitecta, diseño espacios físicos, pero pensé que mi hogar era inquebrantable, hasta que lo descubrí. Todo fue una tarde común. Llegué antes al estudio donde trabajamos un proyecto de restyling para una empresa multinacional, y me encontré con un silencio cargado detrás de una puerta entreabierta. Daniel, mi esposo de 6 años, 38 años, director de proyectos, estaba dentro con Claudia, su colega de 30 años, diseñadora gráfica. El volumen era bajo, casi confidencial, pero lo que me abrió el pecho de golpe fue la familiaridad en sus risas propias, no cansadas, la forma en que él rozaba su mano sobre la mesa. Empecé a grabar con el celular sin que me vieran. Al revisar el vídeo en el auto estacionado, vi cómo él la miraba con la expresión que nunca volvió a dirigirme. Ese día se me partió el corazón en dos, parte de mí gritaba, te odio, la otra gritaba, me duele más saber que no eras feliz conmigo. No hubo explicación. Cuando llegué a casa, leí mensajes íntimos entre ellos que accidentalmente quedaron abiertos en su laptop. No puedo esperar a verte solita, desde que te conocí todo cambió. Mi mundo estalló con la contradicción de sentir rabia, dolor y sobre todo, vergüenza. Como terminé castigándome por amar tanto a un hombre que no fue todo lo que prometía. Llamé a mi mejor amiga, Lucía, psicóloga, llorando. Me escuchó. Me dijo que lo mío no era celos ni rabia, era traición profesional y personal, daba igual si ella sabía o no que yo era su esposa. Lo había quebrado igual. Entonces nació una idea visceral, infiltrarme. Volver a ese lugar, nuestro proyecto conjunto, como voluntaria para la reunión de obra, para estar dentro, para verlos actuando juntos como si nada supiera. Quería destruirlos desde adentro, sabotear planos, filtrar pruebas, exponerlos frente a la empresa. Estábamos diseñando un espacio real, y yo diseñaría el caos emocional. Esa noche casi no duermo. Sentía que me movía con dos identidades, una esposa engañada y una arquitecta calculadora. Decidí que al día siguiente me presentaría como voluntaria para organizar la inauguración del showroom, justo donde estaban ellos. Cerré los ojos y juré que haría lo correcto, desenmascararlos. Aunque me pagara con mi salud mental. El bloque termina justo cuando apago mis luces en el departamento y leo otro mensaje suyo. Clau dice que te lo dije, ella tampoco me buscó. Fue casual. Yo le mandé café un lunes. Y ella no lo pudo evitar. Ahí entiendo la batalla completa, no solo me engañaron, me subestimaron. Y arde. El día que me presenté como voluntaria en la empresa de Daniel, ya tenía claro lo que iba a hacer. Llevaba el pelo atado, ropa sobria, el cuaderno de obra con planos y una carpeta con mis credenciales. Me paré frente a la recepcionista, sonreí y dije que venía a colaborar en el equipo de rediseño interno, que ya había hablado con la jefa de proyectos por correo. Todo era cierto, solo que me había adelantado. Una parte de mí, la que dolía en silencio, sabía que esa era la forma de entrar al campo enemigo con la máscara perfecta, la profesional impecable que nadie cuestiona. No me tembló la voz. La recepcionista me indicó dónde estaba la oficina de Claudia. Cuando entré, la vi. Más chica de lo que imaginaba. Piel clara, manos temblorosas, muchas carpetas desordenadas. Estaba hablando con alguien por teléfono. Me miró y me sonrió con esa amabilidad que no encaja con alguien que acaba de romper una familia. Eso fue lo primero que me desconcertó, no parecía una amante sino una persona común. Me presenté con el nombre completo. Ella se levantó, me ofreció un café. Acepté. Estuvimos juntas en la misma sala 22 minutos antes de que llegara Daniel. Y esos 22 minutos me hicieron dudar de mi plan por primera vez. Porque Claudia no parecía la mujer que arrebata, sino alguien igual de atrapada. Cuando Daniel llegó, me vio de espaldas, revisando planos. Reconoció mi figura al instante. Se congeló. Literalmente. Claudia lo miró confundida. Daniel, ¿estás bien? Él tragó saliva. Yo me giré despacio. Lo saludé con una sonrisa de piedra. Qué coincidencia verte aquí. Claudia lo miró con más confusión todavía. ¿Se conocen? Yo respondí antes que él, sí, somos cercanos. Mucho. Daniel no dijo nada. Su rostro se tensó. Claudia no entendió el subtexto. Nadie lo entendía aún. No ese día. Las horas siguientes fueron un vaivén emocional. Fui incluida como parte del equipo técnico para la supervisión de acabados. Debía reunirme con Claudia 3 veces por semana. Durante esas reuniones comencé a observarla. No desde el odio, sino desde una extraña fascinación. Hablaba de su exesposo con culpa, decía que había estado en una relación donde la hacían sentir invisible. Con Daniel me siento viva. Él me escucha. Me respeta. Esas frases al principio me daban náuseas. ¿En qué universo ese hombre sabía respetar? ¿A quién estaba escuchando realmente? Pero después algo me hizo clic, Claudia no sabía. O si sabía, no del todo. Una tarde durante un almuerzo improvisado, me dijo, él me contó que su matrimonio estaba roto. Que ella era fría, calculadora. Que dormían en camas separadas. Que solo era cuestión de tiempo. Me quedé helada. No por lo que él dijo, sino por cómo ella lo creía. Vi reflejada mi versión antigua, la mujer que confía en lo que él cuenta. La que ama sin sospechar. La que escucha historias editadas. Empecé a sentir algo que no estaba en mi plan original, compasión. Empecé a reconocerme en ella. Y eso fue lo que lo jodió todo.
porque ya no podía odiarla con la misma claridad. Entonces le escribí a Lucía. Le conté. Le dije, creo que la estoy entendiendo. Creo que no es ella. Es él. Lucía me llamó esa misma noche. Me escuchó en silencio. Me dijo, Mariana, vos no fuiste elegida para que te traicionaran. Pero podés elegir no traicionar tu inteligencia emocional. Si ves que ella también fue usada, tal vez tengas que redefinir la guerra. Me quedé pensando eso toda la noche. A la mañana siguiente llegué al estudio con otro plan. Ya no iba a sabotearla a ella. Iba a hablar con ella. Directamente. Tenía que saber hasta dónde llegaba su lealtad, su dolor, su historia. Si ella también era víctima del mismo encantador manipulador que me hizo creer durante años que yo era su todo mientras planeaba su huida con otra, entonces necesitábamos unir fuerzas. El bloque termina con esa escena, yo y Claudia sentadas frente a frente en una sala de juntas vacía. Silencio. Le paso una hoja doblada. Lee eso. Es un extracto de lo que me escribió Daniel en nuestro aniversario. Fecha, hora, contexto. Ella abre la hoja. Sus labios tiemblan. Levanta la vista. Y por primera vez no me ve como una extraña. Me ve como alguien a quien también le arrancaron algo. Y no sabe si llorar o pedir perdón. Y ahí supe que el juego cambió. Claudia leyó la carta que le pasé sin decir palabra. No se defendió, no intentó justificar a Daniel, no negó nada. Solo leyó. 1, 2, 3 veces. La dobló cuidadosamente y me la devolvió como si fuera un objeto frágil, sagrado. Luego me miró y dijo, esto es lo mismo que me dijo a mí. Casi con las mismas palabras. Y ahí supe que el monstruo no era solo mío. Era de las dos. Esa tarde hablamos. Por primera vez sin etiquetas, sin la tensión de esposa versus amante, sin las máscaras de oficina. Hablamos como dos mujeres que descubrieron que estaban en el mismo engaño, caminando por pasillos distintos pero hacia el mismo abismo. Le conté cosas de mi relación con Daniel, cómo me fue alejando de a poco, cómo sus silencios eran más hirientes que cualquier grito, cómo me hizo sentir culpable por pedir atención. Ella también tenía historias similares, él le decía que yo lo maltrataba emocionalmente, que yo lo controlaba, que necesitaba escapar. Me hizo creer que lo estaba salvando, me dijo con lágrimas contenidas. Y yo entendí algo que me dolió admitir, no era una rival. Era una víctima paralela. Diferente contexto, mismo guión. A partir de ese momento mi plan cambió de forma definitiva. Le propuse algo que me costó pronunciar, y si dejamos de enfrentarnos por él, y empezamos a enfrentarlo a él. Claudia no respondió al instante. Se quedó mirándome como si tratara de traducir esa frase dentro suyo. Luego asintió. No con entusiasmo, pero sí con esa resignación lúcida de quien ya no quiere seguir siendo usada. Desde ese día comenzamos a recolectar todo. Mensajes, correos, detalles de fechas. Claudia aún tenía capturas de conversaciones con Daniel donde él afirmaba que su matrimonio estaba muerto, que yo era una compañera de vida, no una pareja, y que él nunca se había sentido amado hasta conocerla. Yo tenía correos donde él me pedía tener paciencia porque el trabajo lo tenía desbordado, cuando en realidad estaba de viaje con ella. Todo encajaba. Era un patrón. Jugaba con versiones. Cortaba y pegaba discursos. Decía lo mismo a ambas con palabras distintas. Yo pasé noches enteras leyendo esas conversaciones, no para torturarme, sino para comprender la magnitud del teatro que había montado. Claudia y yo empezamos a vernos fuera del trabajo. En secreto. Armábamos el rompecabezas como detectives que saben que están desenterrando algo más grande que una simple infidelidad. Empezamos a notar incoherencias en su rutina laboral. Proyectos que nunca existieron. Reuniones que eran coartadas. Alianzas falsas con clientes. Y fue ahí donde algo más grave emergió. Daniel no solo mentía en lo emocional. Había comenzado a usar recursos de la empresa para sus escapadas con Claudia, gastos disfrazados de viajes de negocios, facturas falsas, horas extra inventadas. Claudia se quedó helada. Yo no sabía esto. Pensé que íbamos a hoteles baratos. Me juró que no gastaba nada. Yo tampoco lo sabía. Y ahí entendimos que si alguna vez hubo duda de qué hacer, ahora no había espacio para titubeos. Era ético, era justo, era necesario. Decidimos exponerlo. No solo como infiel, sino como profesional deshonesto. Pero no sabíamos cómo. Queríamos hacerlo con precisión. Sin escándalos vulgares. Sin parecer despechadas. Yo no quería venganza. Quería justicia narrativa. Que la historia real saliera a la luz. Que dejara de editarse a su favor. Lucía nos ayudó. Fue nuestro cable a tierra. Nos hizo ver que si queríamos que la verdad doliera, debía estar presentada con pruebas, no con impulsos. Así que empezamos a redactar un informe. Un documento neutro, limpio, cronológico. Sin insultos. Solo hechos. Incorporamos correos cruzados, fechas, gastos dudosos, mensajes duplicados entre nosotras. Lo llamamos dossier espejo. El plan era entregarlo en una reunión confidencial a la jefa directa de Daniel. Claudia tenía acceso a su agenda. Yo podía justificar mi presencia por mi rol en el rediseño. Solo había que esperar el momento exacto. Pero el día anterior a la entrega, Daniel hizo algo inesperado. Le confesó a Claudia que aún la amaba. Que estaba dispuesto a dejar todo por ella. Que con Mariana, todo había terminado hacía años, pero con ella aún había algo real. Claudia me lo contó llorando. Me dijo que lo nuestro sí es verdad. Que vos solo eras su zona de confort. Me la quedé mirando. No por celos. No por competencia. Sino por miedo. Porque vi en su rostro la duda.
La grieta. El resurgir de ese hechizo emocional. ¿Vos le crees?, le pregunté. No lo sé, dijo. Una parte de mí quiere creerle. Otra parte quiere seguir contigo hasta el final. Y ahí entendí lo más jodido de todo esto, que a veces el amor nos hace traicionar incluso nuestra dignidad. Que no bastan pruebas. Que no basta la razón. Si Claudia dudaba, el plan tambaleaba. Porque si se echaba atrás, yo quedaría sola. Y yo sola no tenía acceso al sistema interno. No podía probar lo financiero. No podía contar su versión sin que sonara a ajuste de cuentas. Esa noche me senté frente al espejo y dije en voz alta, si se voltea, ¿qué vas a hacer? Y no supe responderme. El bloque termina con un audio que recibí de Claudia pasada la medianoche. Voz temblorosa, cortada, necesito tiempo. No sé si puedo seguir. Me cuesta más de lo que pensé. Y yo con el celular en la mano, sentí que la historia se partía otra vez. Pero ahora, de otro modo. Dormí mal esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Claudia mirándome con esa cara de niña a punto de retroceder. Me levanté a las 4 de la madrugada, preparé café amargo y me senté frente a la laptop a repasar el dossier espejo. Revisé cada prueba, cada mensaje, cada cruce. Todo seguía teniendo sentido. La línea narrativa era clara. Pero sin ella, sin su testimonio verbal o su acceso al sistema interno, el impacto se reduciría a una denuncia de esposa herida. Yo no quería sonar así. No porque me diera vergüenza haber sido traicionada, sino porque sabía que si Daniel caía, debía ser por sus acciones, no por mis emociones. Esa mañana, antes de ir a la oficina, le mandé un mensaje a Claudia. Corto, sin presión, no es ahora o nunca. Es ahora o siempre lo mismo. No me respondió. Llegué a la empresa con los documentos impresos. Había citado a la jefa de Daniel, Graciela, en una sala secundaria que usamos para evaluaciones. Ella llegó puntual, como siempre, con ese andar firme de mujer que lleva años lidiando con estructuras masculinas. Le pedí que me escuchara 15 minutos antes de reaccionar. Aceptó. Le entregué el informe, le mostré los respaldos. No lloré. No grité. No exageré. Solo le hablé como lo haría con una colega a quien respeto, clara, directa, objetiva. Graciela no hizo una sola interrupción. Cuando terminé, se acomodó los lentes y me dijo, ¿y Claudia? Le dije que Claudia estaba al tanto, que había aportado material, pero que no sabía si podía enfrentar emocionalmente el proceso. Ella asintió. Dijo que entendía. Que lo que acababa de recibir era grave. Que necesitaba procesarlo, validarlo, pero que no lo ignoraría. Me pidió que no hablara con nadie más hasta que ellos decidieran los pasos internos. Agradecí y salí de ahí con el estómago en nudos. En el pasillo me crucé con Daniel. Me saludó con su cinismo habitual, ¿todo bien? Lo miré. Sonreí. Todo excelente. Vos ocupate de tus cuentas. Y seguí caminando. No sabía si había hecho lo correcto. Pero sí sabía que había actuado desde mi verdad. Esa tarde Claudia me escribió. No era un mensaje de texto. Era un correo. Largo. Titulado, Mi parte de la historia. En él contaba todo. Cómo había conocido a Daniel, cómo él la sedujo hablando mal de mí, cómo le prometió que iba a dejarme, cómo ella se convenció de que era la elegida. Contaba cómo al conocerme entendió que él usaba el mismo discurso con cada mujer. Que la convirtió en cómplice sin que lo notara. Y al final decía, quiero que este testimonio se use. No quiero ser parte de su mentira ni un día más. Lloré. No de tristeza. De alivio. Porque ya no estaba sola. Imprimí el correo y lo agregué al dossier. Graciela me pidió una segunda reunión. Esta vez estaba ella, el director general y una asesora legal. Me agradecieron por la presentación del material. Dijeron que iniciarían una auditoría interna. Que por protocolo no podían decirme más. Yo sabía lo que eso significaba, estaban considerando suspender o incluso despedir a Daniel. Pero lo más importante era que ahora el caso estaba documentado. Había salido de lo íntimo. Ya no era mi secreto. Ya no era nuestro escándalo. Era un problema real, institucional. El bloque termina con una escena simbólica, yo y Claudia en la terraza de la oficina, compartiendo un café en silencio. Ninguna dice nada. Solo miramos hacia el horizonte. Ya no somos enemigas. Ya no somos solo mujeres heridas. Ahora somos dos personas que eligieron no callarse. Aunque doliera. Aunque costara. Aunque todo aún pudiera quebrarse. El día que citaron a Daniel para la auditoría formal, la oficina se volvió un susurro sostenido. Nadie decía nada en voz alta, pero todos sabían que algo grave estaba ocurriendo. Lo vi caminar hacia la sala de juntas con los hombros tensos, los ojos bajos, sin esa seguridad artificial que siempre lo envolvía. Era la primera vez que lo veía realmente pequeño. Como si se diera cuenta, al fin, de que no podía controlar la narrativa, que esta vez no bastaban las palabras bonitas ni los giros emocionales con los que solía manipular a su antojo. Claudia y yo nos mantuvimos al margen. Habíamos acordado no provocar, no intervenir, solo observar. Habíamos hecho nuestra parte. Esa tarde Graciela me envió un correo. Corto, profesional, sin adornos, gracias por tu valentía. El proceso sigue en curso. Las pruebas han sido contundentes. No necesitaba más. Claudia me invitó a tomar algo después del trabajo. Acepté. Nos sentamos en un bar pequeño, en una esquina donde nadie nos conocía. Pidió vino. Yo café. Estuvimos un rato en silencio. Luego me dijo, nunca me sentí tan rota y tan entera al mismo tiempo. Le sonreí. Lo entiendo perfecto.
Y de pronto, como si necesitara sacar algo de sí, me preguntó, ¿alguna vez lo perdonaste, aunque sea por segundos? No le respondí enseguida. Me quedé mirando la taza, jugando con el borde. Luego dije, no lo perdoné. Pero a veces extraño a la versión de él que construí en mi cabeza. Claudia asintió con los ojos vidriosos. Yo también. A veces me pregunto si alguna parte fue real. Ahí supe que ambas teníamos la misma herida, no solo nos dolía lo que nos hizo, sino lo que creímos que era. Porque a veces no duele el otro. Duele lo que imaginamos juntos. Esa noche recibí un mensaje inesperado. Era de Nicolás, un compañero del área técnica, discreto, siempre amable. Me decía que quería hablar conmigo. Que sabía lo que estaba pasando. Que no iba a decir nada, pero que había escuchado cosas de Daniel, cosas de mucho antes. Me citó en un café cerca del trabajo. Fui. Me contó que Daniel llevaba años utilizando su carisma para hacer favores indebidos, falsear reportes, tapar ausencias. Yo no dije nada porque no era mi problema. Pero ahora me doy cuenta que estaba siendo cómplice sin saber. Me dio acceso a una carpeta compartida con documentos internos donde Daniel había modificado registros para justificar salidas que no eran laborales. Eso completaba el panorama. Me ofreció su testimonio. No para hundirlo, sino para cerrar el ciclo. Lo agradecí. De corazón. Y ahí confirmé que el acto de verdad genera ecos. Que cuando alguien se atreve a hablar, otros también encuentran el valor de hacerlo. Daniel fue citado nuevamente. Esta vez ya no volvió a la oficina. Se notificó que estaba en licencia administrativa mientras se resolvía la situación. Claudia y yo no dijimos nada. No había que celebrar. No había que gritar victoria. Pero sabíamos que algo se había movido. Que él ya no tenía el poder absoluto. Que su imagen estaba quebrada. El bloque termina con una escena silenciosa, yo en casa, frente a mi laptop, abriendo una carpeta nueva. La llamé justicia emocional. Dentro puse todo, capturas, cartas, correos, documentos. Cerré la tapa. Me serví una copa de vino. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía dormir sin el peso del silencio. Después de que Daniel desapareció de la oficina, la atmósfera cambió. No solo para mí. ¿Para todos? Era como si hubieran quitado un mueble pesado del centro de la sala. De pronto, había espacio, pero también polvo acumulado. Graciela me agradeció de nuevo, esta vez cara a cara, en una reunión corta, sin testigos. No todas se animan. Y menos cuando hay tanto en juego. Yo solo asentí. No necesitaba más reconocimiento. No era heroína. No era mártir. Era una mujer que se cansó de guardar silencio. Claudia, en paralelo, tomó una decisión que no esperaba, pidió traslado de área. Quería seguir trabajando en la empresa, pero lejos del proyecto donde se había enamorado de una ilusión. Se lo concedieron. Ese gesto me confirmó que su compromiso con la verdad era real. Que no quería repetir historias. Que no estaba actuando desde el despecho, sino desde la claridad. Nos seguimos viendo, pero ya sin urgencia. Ya no éramos dos piezas rotas pegadas por el enemigo común. Ahora éramos dos personas reconstruyéndose. De a poco. A su ritmo. Un día, en uno de esos encuentros, surgió algo que nos sacudió. Claudia me dijo, ¿y si hacemos algo con todo esto? Algo más grande. La miré desconcertada. ¿Cómo qué? Me respondió, una instalación. Un espacio real donde otras mujeres puedan escribir lo que nunca pudieron decir. Lo que se guardaron. Como nosotras. Al principio pensé que era una idea poética, demasiado abstracta. Pero esa misma noche no pude dejar de pensarla. Así que la llamé. Le dije que sí. Empezamos a diseñar juntas. Yo aportaba desde la arquitectura, los espacios, las sensaciones. Ella desde el diseño gráfico, la narrativa visual, los textos. Le pusimos nombre al proyecto, lo que nunca dijimos. Consistía en una sala dividida en dos zonas, una oscura, con frases proyectadas en las paredes, te perdoné demasiado pronto, nunca te importó que me rompiera por dentro, yo también fui usada, y otra blanca, con papel, tinta y tiempo para que las visitantes escribieran sus propias frases. Sin nombres. Sin contexto. Solo palabras. Pusimos una caja de cristal donde se depositaban los papeles. Cada día se llenaba más. Frases duras, frases tristes, frases liberadoras. Yo sabía que tenía otra, y me quedé igual. Le di 3 años de mi vida y ni siquiera me miró cuando me fui. No lloré por él. Lloré por mí por no escucharme. La sala se volvió un espacio catártico. Gente entraba en silencio, salía con los ojos mojados. La prensa se enteró. Algunos medios culturales nos entrevistaron. Querían saber si era una obra feminista, una venganza artística. Les dijimos que no. Que era una experiencia emocional. Que era lo que nosotras hubiéramos necesitado cuando nadie nos creía. Daniel no apareció. No dijo nada. No se defendió. No sé si vio la instalación. No sé si entendió. Pero ya no importaba. Porque la historia ya no era suya. Ya no giraba alrededor de él. Había dejado de ser el protagonista. Ahora solo era un punto de partida. El bloque termina con una escena concreta. Una chica de unos 20 años deja una frase en la caja. Me acerco cuando se va. La leo. Dice, gracias por mostrarme que también se puede volver a empezar. No quiero quedarme atrapada en su historia. Y supe sin dudar que todo lo que hicimos valió la pena. La instalación, lo que nunca dijimos, se volvió algo más grande de lo que Claudia y yo habíamos imaginado.
Al principio era solo una sala alquilada por 3 semanas en un centro cultural discreto, sin mayor expectativa que generar un pequeño impacto. Pero el boca a boca, los testimonios anónimos y el silencio emocional que venía arrastrando tanta gente durante años hicieron que el espacio explotara en visitas. Un domingo, al entrar, vi a 3 mujeres abrazadas frente a una pared donde estaba proyectada la frase: yo también fingí que era fuerte para no perderlo. Estaban en silencio. No lloraban. Pero sus cuerpos hablaban. Me acerqué despacio, no para intervenir, sino para ver. Una de ellas me reconoció. Me tomó de la mano y me dijo: gracias. Yo no tenía dónde decir esto. Me quedé helada. Porque lo entendí. Porque durante años, yo tampoco tuve dónde. Claudia y yo empezamos a recibir correos de otras mujeres, y también de algunos hombres, que nos contaban sus historias. No pedían ayuda ni respuestas, solo un lugar donde dejar su dolor en palabras. Así que ampliamos la muestra. Agregamos una sección de audios, frases breves grabadas por quienes no querían escribir. Se escuchaban con auriculares: nunca me despedí de verdad, yo también me creí especial, me borró de un día para otro y nadie lo vio. Eran susurros reales. Crudos. De esos que te raspan el pecho. También empezamos a realizar pequeñas mesas de conversación, sin cámaras, sin prensa, solo con té y galletas y un espacio circular donde hablar entre desconocidas que se entendían sin necesidad de explicaciones. Esas mesas se volvieron lo mejor de todo. Un día, una mujer de unos 50 años dijo: me dejaron por otra cuando tenía 37. Todos me dijeron que eso pasa. Nadie me dijo que tenía derecho a enojarme. Otra le respondió: no sabíamos que el dolor se podía hablar así. Claudia y yo nos mirábamos desde lejos, sin necesidad de decir mucho. Lo que empezó como un acto de defensa se estaba convirtiendo en algo útil. Algo que trascendía nuestro propio caso. Algo que ayudaba. Un día se nos acercó una curadora de una galería reconocida. Quería llevar la muestra a otras ciudades. Nos pidió armar un registro, una memoria. Dijimos que sí. Porque si una historia puede generar eco en otra ciudad, en otra vida, entonces hay que dejarla andar. Empezamos a planear una versión itinerante. No comercial. Solo con fondos donados y voluntarias que querían llevar el mensaje. De pronto, Claudia y yo teníamos un proyecto común. Uno limpio. Uno que no se basaba en el pasado, sino en lo que habíamos aprendido de él. Y eso, en sí mismo, era la redención que nunca nos pidió permiso. Nicolás, que seguía presente como amigo y apoyo técnico, nos ayudó a digitalizar todo. Creamos una plataforma donde se podían subir frases anónimas. Se convirtió en una especie de biblioteca de emociones sin nombre. La frase más compartida fue: sobreviví a su silencio. Ahora uso el mío para sanar. La pusimos como encabezado de la web. Era la síntesis de todo. Daniel, mientras tanto, seguía desaparecido. Renunció formalmente a la empresa semanas después. Nadie supo si lo echaron o si lo empujaron a irse. Su nombre quedó como eco. Pero ya no era protagonista. En las charlas, en los textos, nadie decía el hombre, el infiel, el jefe. Porque el punto nunca fue él. El punto fue todo lo que se generó después de su mentira. Claudia y yo también cambiamos. Ya no hablábamos tanto de lo que él nos hizo. Hablábamos de lo que hicimos nosotras. De lo que creamos. De lo que queremos seguir haciendo. Empezamos a ser invitadas a otros espacios, universidades, foros de arte, talleres para mujeres. No como víctimas. No como íconos. Como facilitadoras de un lenguaje nuevo, el del duelo narrado con dignidad. El bloque termina con una escena suave pero poderosa. Una niña de 14 años, acompañada por su madre, escribe en un papel: no tengo novio, pero ya me han hecho sentir que valgo menos si no soy la elegida. No quiero vivir así. Y su madre llora. No porque le duela la hija, sino porque al fin la escuchó. Un día, meses después de la última instalación, recibí un mensaje que no esperaba. Era de Daniel. Sin rodeos. Necesito hablar con vos. No por nosotros. Por mí. Lo miré por varios segundos sin mover un músculo. Era su número, no había duda. No había escrito antes, no había pedido perdón, no había intentado explicar. Y ahora reaparecía como si las cosas se pudieran enmendar con un solo texto. No respondí. Lo dejé en visto. No porque necesitara vengarme, sino porque no tenía nada que decirle. Ni siquiera odio. Me sorprendió lo poco que me afectó. Claudia, cuando se lo conté, se encogió de hombros. También me escribió hace una semana. Le respondí con una sola frase: llegaste tarde incluso para entender lo que hiciste. Nos reímos. No por malicia. Por alivio. Porque ninguna de las dos estaba atrapada ya en esa historia. A pesar de eso, una parte de mí quiso saber qué tan consciente era el del daño. Así que le pedí a Nicolás que hiciera algo. Tenía contactos con alguien que aún trabajaba en el mismo círculo que Daniel, en otra empresa. Le preguntó. Lo que supimos fue simple: Daniel había intentado rehacerse profesionalmente, pero su reputación estaba manchada. No por escándalo, sino porque la gente ya no confiaba. Su nombre venía con nota al pie. Y en su rubro eso cuesta caro. No me alegró. Pero me dio paz. Porque a veces la justicia emocional no llega con castigo, sino con consecuencias silenciosas. Claudia y yo nos volvimos a juntar, pero no en el contexto del dolor. Esta vez fue por una nueva propuesta: llevar lo que nunca dijimos a escuelas. Crear un programa de alfabetización emocional para adolescentes. Enseñarles que también se puede hablar del abandono, del rechazo, de las expectativas rotas sin vergüenza.
La idea nació en una charla con una profesora que vino a una muestra. Dijo que sus alumnas vivían relaciones violentas desde los 15, pero que nadie les había enseñado a reconocerlo como tal. Nos pareció urgente. Así que armamos un piloto. Usamos frases simples, situaciones ficticias inspiradas en reales. Si alguien te deja en visto todo el día pero aparece a la medianoche, ¿eso es amor o es uso? ¿Por qué crees que te sentís culpable cuando pedís que te hablen claro? ¿Qué harías si alguien que te gusta mucho empieza a desvalorizar a su ex frente a vos? Las respuestas eran oro puro. Las chicas y chicos hablaban, compartían, se abrían. Y entendimos que ese era el futuro del proyecto, prevenir antes que remediar. Enseñar a hablar antes de que duela tanto. El piloto fue un éxito. La escuela pidió repetirlo. Otras se sumaron. Creamos una guía, una caja didáctica, incluso una serie de vídeos. Todo con un solo propósito, que las próximas Marianas y Claudies llegaran menos rotas. Que tuvieran palabras antes del derrumbe. Que pudieran detectar al Daniel de turno sin tener que atravesar el mismo fuego. Un medio importante quiso hacer un documental. Lo aceptamos. No para contar el escándalo, sino la transformación. El enfoque fue claro, de víctimas a creadoras. De silencio a herramienta. Se estrenó en un festival. Ganó una mención especial por impacto social. Pero lo que más me emocionó fue un comentario de una espectadora: no es una historia de amor ni desamor. Es una historia de lenguaje recuperado. Ese día volví a casa sola. Me serví un té. Abrí mi diario y escribí: ya no soy lo que me hicieron. Soy lo que hice después. El bloque termina con una escena serena, Claudia, yo y Lucía en una charla abierta, frente a un grupo de mujeres mayores, hablando de cómo reescribirse después de una traición. Una de ellas levanta la mano y pregunta: ¿y si no puedo perdonar? Yo respondo sin pensar: no hace falta perdonar. A veces basta con no repetir. Habían pasado casi 2 años desde aquel mensaje de Daniel. Nunca más volví a saber de él. Ni en redes ni por conocidos. A veces me preguntaba si se habría arrepentido, si alguna vez se sentó a mirar lo que provocó más allá de lo visible. Pero esa pregunta ya no me dolía. Había dejado de tener poder. Mi historia no giraba más en torno a él. Había encontrado otros ejes, otras personas, otra voz. A veces me lo cruzaba en sueños, en situaciones que jamás ocurrieron. No pesadillas, pero sí escenarios donde yo lo miraba y él intentaba hablar. Y yo por primera vez elegía no escuchar. Una mañana, mientras ordenaba archivos viejos, encontré una carpeta escondida, una serie de fotos nuestras de un viaje que hicimos a Cusco. Él sonriente. Yo abrazándolo. En una aparecía Claudia al fondo, casual, parte del grupo. No supe si él ya estaba con ella. No quise investigar. Cerré la carpeta y la eliminé. Ya no me servía. No como recuerdo, no como prueba, no como enseñanza. Lo curioso fue que no me sentí mal. Me sentí libre. Como si por fin mi memoria ya no necesitara justificar nada. Claudia, por su parte, se había mudado de ciudad. Seguía involucrada con el proyecto, pero desde un rol más editorial. Nos hablábamos seguido. A veces intercambiábamos anécdotas que nada tenían que ver con el pasado. Su vida también había tomado otro rumbo. Empezó a salir con alguien nuevo. Un tipo tranquilo que no le prometía fuegos artificiales, pero sí presencia. Es raro no tener que pelear por atención, me dijo una vez. Me alegré por ella. Honestamente. Porque si algo había aprendido, era que también se puede amar en calma. Que el amor no tiene que ser guerra, ni prueba constante. Lucía, siempre presente, nos recordaba que no hay sanación sin continuidad. Que cada acto, cada charla, cada taller que dábamos, también era una forma de reafirmar nuestra elección, no repetir lo que nos dolió. Un día, en uno de esos encuentros, se nos acercó una chica de unos 25. Nos dijo que había asistido a una de las primeras instalaciones. Que en ese momento estaba en una relación, que no era violenta, pero que la hacía sentirse invisible. Gracias a esa experiencia, decidió irse. Y ahora estaba terminando un libro con su historia. Ustedes fueron el espejo que necesitaba. Yo no supe qué decirle. Solo la abracé. Porque entendí que esa era la verdadera justicia, no que Daniel sufriera, sino que otras no vivieran lo mismo. Lo demás era accesorio. A veces la gente me preguntaba si lo que hicimos no era demasiado. Si no fue cruel proyectar los mensajes, armar un dossier, exponerlo así. Yo siempre respondía lo mismo: lo cruel fue hacer todo eso durante años en privado y que nadie lo viera. Lo nuestro fue solo iluminarlo. No lo dijimos con odio. Lo dijimos con verdad. Porque cuando el dolor se transforma en herramienta, deja de ser arma. El bloque termina con una escena cerrada: estoy sola, caminando por un parque, viendo una pareja joven discutir. Ella dice: me estás haciendo sentir loca, él responde: solo digo lo que pienso. Y yo, sin intervenir, pienso: ojalá ella lo note antes que yo. Y sigo caminando. Porque ahora sé soltar. Una noche, mientras preparaba una charla para una universidad, me encontré con una hoja vieja, perdida entre mis cuadernos. Era uno de los primeros borradores del dossier espejo. Estaba manchado con café, tenía tachaduras, notas al margen. Leí una frase subrayada en rojo que me había dolido escribir: esta historia no es mía. Es de él, y yo solo fui el decorado. Me quedé mirando esas palabras y sonreí. Porque ya no eran verdad. Porque esa frase era de otra versión de mí. Una que creía que su valor dependía del lugar que otro le daba en su vida. Pero no era esa la mujer que existía ahora. Ahora era alguien que contaba, que construía, que acompañaba.
Esa misma semana, Claudia me envió una carta. Escrita a mano. Quería que supieras que sin vos, yo no habría podido salir de ahí. Me ayudaste a ver que no era loca, ni tonta, ni la otra. Que también fui engañada, pero que eso no define quién soy. Gracias por no odiarme. Gracias por enseñarme que se puede hacer algo con todo ese dolor. La carta venía con una foto de la primera instalación. En ella estábamos nosotras de espaldas, mirando la pared de frases. No recordaba ese momento, pero me emocionó verlo. Porque me vi de pie, firme, y supe que ese era mi lugar ahora. Ya no detrás de nadie. Ya no a la sombra de una mentira. En esa misma época, Lucía me propuso armar una recopilación de testimonios. Una especie de libro coral. Le dije que sí, pero con una condición, que ninguna historia llevara nombres propios ni fechas exactas. Que no fuera una exposición, sino un eco colectivo. Lo llamamos Sobrevivimos al silencio. Recibimos más de 600 testimonios. De mujeres, hombres, adolescentes. Algunos apenas un párrafo. Otros páginas enteras. Algunos con rabia. Otros con ternura. Pero todos tenían un punto en común, la necesidad de ser escuchados sin juicio. El libro salió en versión digital, gratuita. Se viralizó más de lo que esperábamos. Gente nos escribía desde otros países agradeciendo, compartiendo sus propias frases. Algunos crearon grupos de lectura, círculos de contención, espacios seguros. Y entonces lo supe, no estábamos contando una historia. Estábamos facilitando que otras surgieran. Esa fue la verdadera victoria. Esa fue la reparación. Una tarde recibí un correo con asunto gracias por no destruirme. Lo abrí. Era de Daniel. Decía que había visto el documental. Que sabía que todo lo que se contaba era cierto. Que no tenía cómo reparar nada. Que no pedía disculpas, solo quería reconocer que entendía, al fin, el daño que había causado. Y al final decía, pensé que ibas a dejarme sin futuro. Pero me dejaste con verdad. Y eso fue más fuerte. No le respondí. No porque me creyera superior. Sino porque ya no necesitaba cerrar nada con él. Lo que teníamos estaba sellado. Lo que dolía ya no quemaba. El bloque termina con una escena tranquila. Estoy en una biblioteca, frente a un grupo pequeño, leyendo un fragmento del libro. Termino la lectura, levanto la vista y una chica joven me pregunta, ¿cómo se sigue después de que te rompen? Y yo le digo sin dudar, no se sigue igual. Se sigue distinta. Pero se sigue. Y eso ya es un triunfo. El día que presenté el libro en la Feria de Literatura Independiente, sentí algo que nunca antes había experimentado, ligereza. No euforia, no orgullo desbordado, sino una paz limpia, silenciosa, como si por fin el relato ya no me perteneciera del todo. Estaba ahí impreso, compartido, leído por cientos de ojos que ya no necesitaban conocer mi nombre para entender mi historia. Sobrevivimos al silencio se había convertido en una suerte de manual emocional. Lo usaban en talleres, lo citaban en redes, lo compartían entre amigas, madres, terapeutas. No hablaba de Daniel. Hablaba de nosotras. De las que fuimos arrasadas por vínculos tibios, por promesas falsas, por manipulaciones sutiles. Y de cómo decidimos no quedarnos rotas. Un día, en una de las presentaciones, Claudia y yo nos reencontramos después de meses sin vernos en persona. Había viajado especialmente para el evento. Cuando entró en la sala, el público la reconoció. No porque fuera famosa, sino porque era parte viva del relato. Nos abrazamos largo. Sin palabras. Después, al subir al escenario, compartimos una charla que no fue guionada. Hablamos con sinceridad. Ella dijo algo que quedó resonando en la sala. Él me hizo sentir elegida, pero ella me hizo sentir libre. Y ahí, en ese instante, entendí que esa era la justicia que nunca imaginé. No que él sufriera. No que se arrastrara. Sino que otra mujer, a quien alguna vez creí mi enemiga, me reconociera como parte de su salvación. Esa noche brindamos con vino barato en una terraza llena de luces. Lucía estaba con nosotras. Riendo. Ligeras. Como si hubiéramos cruzado un río y al fin estuviéramos en tierra firme. Le dije a Claudia, ¿te acordás cuando todo esto empezó? Y ella respondió, sí. Quería destruirte. Y terminé reconstruyéndome con vos. Reímos. No por ironía. Por alivio. A los pocos días, una fundación nos contactó para llevar el programa educativo a escuelas rurales. Lo llamaban Educación para Relaciones Sanas. Nos financiaron materiales, capacitaciones, incluso una web con recursos. Era oficial. Nuestro proyecto había dejado de ser una reacción. Era una propuesta. Una política emocional. Un modo de prevenir lo que a nosotras nos tocó desarmar a puro dolor. Me invitaron a escribir un ensayo para una revista académica. Lo titulé Vínculos rotos como lenguaje, la reconstrucción emocional a través del relato compartido. No era un texto técnico. Era una carta larga argumentada sobre cómo aprender a nombrar el daño nos salva antes de que sea irreversible. El bloque termina con una escena simbólica. Dejo una copia del libro en una banca de plaza con una nota dentro, para quien necesite saber que no está sola. Me alejo sin mirar quién lo encuentra. Porque ya no necesito controlar a quién le llega. Solo necesito que llegue. A veces la gente me pregunta si todavía pienso en él. Si en algún rincón de mi cabeza se cuela su nombre, su rostro, alguna frase vieja. La respuesta es sí, pero no como antes. Ya no lo pienso con dolor ni con rabia. Lo pienso como quien recuerda una calle por la que ya no pasa, pero que alguna vez le enseñó a caminar de otra forma. Daniel fue parte de mi historia. Pero no es mi historia. Eso cambió todo.
Un año después de la publicación del libro fui invitada a dar una charla TEDx. El título era provocador, El día que mi enemiga me salvó. Claudia estaba en primera fila. Lucía también. Conté todo. No los detalles morbosos. Conté lo esencial, cómo me mintieron, cómo planeé destruirla, cómo ella también era víctima, y cómo juntas elegimos hacer algo con el caos. El público estaba en silencio. No por incomodidad. Por conexión. Cuando terminé, me aplaudieron de pie. Claudia se acercó, me abrazó y me dijo al oído, nunca pensé que de tanto rompernos saldría algo tan claro. Y lloramos. No por él. Por nosotras. Por todo lo que nos habíamos devuelto mutuamente. Esa noche subí al escenario de nuevo, pero esta vez sin guión. Solo con un papel en blanco. Le dije al público, quiero que esta hoja la escriba alguien más. No yo. No Claudia. Alguien que esté acá hoy y quiera decir algo que nunca pudo. Bajé la hoja al público. Una mujer de unos 40 años se ofreció. Subió. Tomó el micrófono. Y dijo, a mí también me dejaron por otra. Pero lo más duro fue sentir que nadie me creía cuando decía que él me había apagado de a poco. Hoy entendí que mi historia también merece ser dicha. Esa fue la última línea de esta historia. La que cerró el círculo. Porque entendí que no se trataba de mí, ni de Claudia, ni siquiera de Daniel. Se trataba de todas. De todos los vínculos que se rompen en silencio. De todo lo que no se dice por vergüenza. De todo lo que se guarda para no parecer dramática. El día del cierre oficial de la plataforma Lo que nunca dijimos, hicimos algo simbólico, proyectamos en una pared gigante miles de frases anónimas, una por una. Durante horas. Algunas eran brutales. Otras dulces. Todas reales. Gente se quedó parada en silencio viendo cómo palabras que alguna vez dolieron se convertían en arte, en memoria, en puente. Me quedé al final. Sola. Con una luz tenue. Mirando la última frase, me fui de vos, pero por fin volví a mí. La dejé brillar. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y supe que ahí terminaba esta historia. No con una venganza. No con un escándalo. Con una frase luminosa. Con una verdad dicha. Con una mujer, yo, que aprendió que ser rota no es el final. Es apenas el primer paso hacia la propia voz.